Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. Corría el año 1871 y la ciudad de Buenos Aires crecía a ritmo acelerado, no así su infraestructura sanitaria. El terrible azote del vómito negro se ensañó sobre Buenos Aires en ese agobiante verano de 1871, con 14.000 víctimas, 500 muertos por día, 70.000 personas huyendo de sus casas, desesperadas por la epidemia de la fiebre amarilla. Meses antes, la provincia de Corrientes perdió casi un cuarto de su población con el mismo virus, que venía bajando de Asunción, Ambreada y de Río de Janeiro. Sin embargo, en Buenos Aires, las autoridades permitían el ingreso irrestricto pese a las advertencias de los médicos, por ejemplo el Dr. Argerich, en buena medida por las presiones de los comerciantes y los navieros. El gobierno del presidente Sarmiento y el presidente del Consejo Municipal, Martínez de Hoz, negaban la fiebre amarilla y decían que era una ictericia, al tiempo de que en Rosario cerraban pronto su puerto con los rosarinos en las calles. Así que cuando llegó el primer caso confirmado en San Telmo y que se intentó en vano ocultar a la prensa, el desastre era un hecho. La ciudad, en crecimiento descontrolado de casi 180.000 habitantes, de escasa planificación edilicia y sin agua potable, sin avenidas ni espacios verdes, solo un trecho del ferrocarril oeste tenía agua filtrada para limpiar los vapores y solo pocos habitantes recibían ese agua. Buenos Aires había combatido la viruela en 1792 y 1794 con firmeza desde la vacuna antivariólica de Jenner en 1912 y resistió las epidemias de cólera de 1867 y 1868 y que eran importadas del frente de guerra contra el Paraguay con un saldo luctuoso de 5.000 muertos. En aquel entonces los médicos protosanitaristas denodadamente insistían en la instalación de aguas corrientes que suplanten la forma de líquido de ya un putrefacto riachuelo y cloacas que reemplacen los pozos ciegos que enturbiaban los aljibes. Entre los médicos y las autoridades llegaron a conformar por ley de 1867 un Consejo de Higiene oficial que lleve adelante propuestas y mejoras sanitarias. Buenos Aires tenía menos de un médico cada 1.000 habitantes, en parte por una política exclusivista del gremio médico y las autoridades nacionales que impedían engrosar camadas de nuevos profesionales a riesgo de perder antiguos privilegios. Uno de los que luchaban frente a esta situación era Eduardo Wilde, de los primeros sanitaristas argentinos y héroe de San Telmo y Montserrat. En 1871 no dejaría ninguna persona atrás. Tal era el ejemplo de Paul Grusac, futuro director de la Biblioteca Nacional, que decidió ser voluntario observando al joven codo a codo con los enfermos. El diario La Tribuna decía: ya saben nuestros lectores que no somos alarmistas. Al día siguiente, el 27 de enero de 1871, fecha de inicio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Sin embargo, tampoco podemos asumir la responsabilidad del silencio cuando creemos que la salud del pueblo está amenazada. En la parroquia de San Telmo existe la fiebre amarilla. Estos primeros casos se produjeron en Bolívar 392, en una antigua mansión reconvertida al conventillo de pobres e inmigrantes. Murieron el italiano Ángel Viñolo y su nuera Colomba. La cuadra de Cochabamba, Perú, San Juan y Bolívar comenzó la escalada de la terrible enfermedad que recién 10 años después se sabría que era transmitida por el mosquito Aedes aegypti y que se reproducía sin reparos en las condiciones deplorables de vida de los barrios del sur. El doctor Guillermo Rawson estuvo a punto de descubrir este vector, ya que anotó que los porteños que huían a las afueras pero volvían se contagiaban cerca de las zonas húmedas, ámbito de reproducción del mosquito, pero lamentablemente para la población no pudo resolver el dilema. El primer mes fue un descalabro de autoridades nacionales y municipales que huyen desesperados a las afueras, entre ellos diputados, senadores, jueces y hasta los mismísimos Sarmiento y Martínez de Hoz. Un hecho se sumó para agravar este drama. Los carnavales se realizaron de todas formas, pese a las advertencias de los médicos. Buenos Aires había perdido ya su fisonomía habitual para transformarse en un dédalo de calles donde era posible encontrar las cosas más inesperadas. Una cama abandonada frente a una puerta de una casa, un sillón en equilibrio sobre un tejado, vacas y ovejas deambulando en la Plaza de Mayo. Algunos, creyéndose condenados, daban fiestas suntuosas, otros acopio de provisiones y se encerraban en los sótanos, enterrándose en vida y por mano propia. Un hombre, por no salir de la bodega, terminó alimentándose de arañas, lombrices y ratones. Wilde Aurelio French, miembro de la Comisión Popular que se autoformó en marzo después de marchar a la Casa Rosada 10.000 personas y que murió el 10 de marzo junto a su esposa, el comisario Lisandro Suárez y las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, luchaban con los que tenían la mano, especialmente en Montserrat y San Telmo, donde, como hemos dicho, fallecieron 5.000 personas, y contra el curanderismo y los diarios masivos que desestimaban en un principio la gravedad del desastre sanitario.
Han visto en altas horas de la noche, en medio de aquella pavorosa soledad, a un hombre vestido de negro caminando por aquellas calles desiertas. Era el sacerdote que iba a llevar la última palabra de consuelo al moribundo. Se destacaba el asilo de niños impulsado por el cura Eduardo O'Gorman de San Nicolás de Bari. Comentario aparte merece el famoso cuadro de Juan Manuel Blanes presente en el Museo de Artes Visuales de Uruguay. En la madrugada del 17 de marzo de 1871, Manuel Domínguez, sereno de la Manzana 72, alertó que la puerta de la casa, situada en Balcarce 384, estaba abierta. Al notar que nadie contestaba a su llamado, avanzó en el inquilinato y encontró el cadáver de una mujer con una criatura mamando de su pecho. La madre se llamaba Ana Cristina, residía con su marido enfermo en La Boca, del cual había sido conducida en el carro de pobres a esa casa que estaba abandonada. El tratamiento médico contemporáneo, en total desconocimiento de la causa, no pasaba de baños de inmersión e hidratación, medidas contra el miasma, malos olores combatidos con humo blanco, alguna acción homeopática que trataba de contrarrestar los escalofríos, diarreas, arritmias y ya en los peores casos que terminaban con el deceso, sangrado generalizado, vómitos negros y delirios. Así que poco podían hacer para confortar a los pacientes e intentar evitar el pillaje y los saqueos que se sumaban también a testamentos fraudulentos. Un mes de fiebre amarilla y Buenos Aires era un camposanto a los asolados por bandidos en abandono, alentando a sus dirigentes en la primera vez en la historia y que no tenían un plan concreto. Incluso en el seno de la misma comisión que resistía en la ciudad había divisiones internas entre Héctor Varela y Lucio B. Mansilla, por citar algunos. O sí, tenían un plan ellos fogoneados por la prensa. En el diario La Nación del 5 de marzo de 1871 aparecía: la fiebre ha buscado el punto de mayor aglomeración y desaseo y lo ha atacado sin piedad. Inmediatamente que se ha hecho cesar las causas de la propagación, la peste ha desaparecido encerrándose de nuevo en su guarida primaria. Sabido es que este nuevo foco de peste se había anunciado en la calle Paraguay, entre Artes y Cerrito. Averiguando el hecho, resultó que ese lugar atacado, teniendo capacidad para 50 personas, alojaba a 320. Pero había algo peor. Con un objeto que no es fácil adivinar, el locador o dueño de esa casa no consentía que se sacase las basuras que se hacían diariamente en ella, que no serían pocas ni de buena calidad. Así dio su asalto a la fiebre amarilla, atraída sin dudas por los inmundos efluvios de aquella atmósfera, y la primera víctima que hizo fue el mismo dueño o arrendatario de la casa. Enseguida fue atacada a su mujer y murió. Lo que no decía este medio muy sabido era que allí vivían en su mayoría nuestros pioneros inmigrantes, lo que justificó, apoyado por la Comisión Popular, en palabras del historiador norteamericano Addison William Buckley, que se culpara de la epidemia a los inmigrantes italianos. Se los expulsó de sus empleos, recorrían las calles sin trabajo ni hogar, algunos incluso murieron en el pavimento donde sus cadáveres quedaban con frecuencia sin recoger durante muchas horas. Casi un 50% de las víctimas fueron inmigrantes y afrodescendientes, con la discusión aún abierta si tuvo impacto negativo en la comunidad negra. En la actual Ramos Mejía se levantaban improvisadas tiendas a los vecinos que habían sido violentamente desalojados y sus escasas pertenencias quemadas. Muchos recién habían bajado del barco. Mientras fallecía de la peste el mismo presidente de la comisión, el doctor José Roque Pérez, y el valiente padre Antonio Faggi, que iba de casa en San Telmo asistiendo a las víctimas. Los cementerios de la ciudad no daban abasto y se robaban los ataúdes en la noche para usarlos a la mañana. La comisión decidió comprar unas chacras en Chacarita, inaugurando este cementerio porteño, y organizó el tren de la muerte, que iba del actual Abasto a la Chacarita. Fue en Semana Santa donde parecía la hecatombe definitiva, con un promedio de 500 muertos por día, conventillos incendiados, con razones o sin, y un decreto presidencial y provincial que declaraba feriado hasta mayo, recién en abril. Los fríos de otoño hicieron bajar los casos y en junio ni hubo reportes, por lo que la Comisión Popular se disolvió y las autoridades de todos los niveles volvieron a sus palacios, aunque nunca más allá de la Plaza de Mayo. Como medida posterior, instituyeron la Cruz de Hierro en los Caballeros de la Orden de los Mártires, la primera del país. Wilde se preocuparía inmediatamente en firmar un tratado original, regional, que alerte el avance de la enfermedad, y como ministro del presidente Roca impulsaría una política higienista que logró erradicar la peste del país. La ciudad, que aspiraba al cetro de la Reina de Plata, pasó rápidamente la hoja y comenzó un ambicioso plan de obras cloacales y primeras medidas de protección ambiental, con la prohibición de los saladeros. Lo que asustaba a los porteños fue su peor rostro: la codicia, la rapiña, el fraude moral,
la xenofobia y la incompetencia gubernamental, que fue salvada por la acción de los vecinos y los mismos héroes anónimos de siempre. Así ha pasado otra página más de la historia argentina, recordando la dramática epidemia de la fiebre amarilla en 1871. Los esperamos como siempre para un nuevo encuentro con la historia del mundo y sus personajes. Chau, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.